12 apuñaladas, 12 años de edad, y una sola pregunta que nadie supo responder. ¿Cómo es posible que dos niñas planeen durante meses asesinar a su mejor amiga, por un monstruo que nunca existió? Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que vas a escuchar no es una historia de terror. No es ficción. Es un caso judicial real, documentado, que sacudió a Estados Unidos y que obligó al mundo entero a hacerse una pregunta muy incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar la mente de un niño cuando la realidad y la fantasía se fusionan de manera irreversible? El 31 de mayo del año 2014, los medios de comunicación de Wisconsin despertaron con una noticia que nadie esperaba. Una menor de edad había sido encontrada en un parque público, con múltiples heridas de arma blanca distribuidas por todo el cuerpo. Estaba sola, tirada sobre el pasto húmedo de la mañana, arrastrándose hacia el camino con lo poco que le quedaba de fuerzas. Y lo más perturbador de todo no era la escena del crimen. Era lo que vendría después, la razón por la que dos de sus mejores amigas habían intentado quitarle la vida. Este no es un caso de odio. No es un caso de rivalidad ni de celos adolescentes. Es algo mucho más complejo, mucho más oscuro, y en cierta forma, mucho más triste. Es la historia de tres niñas que vivían en el mismo complejo de apartamentos, que iban a la misma escuela, que compartían el mismo autobús cada mañana. Y es la historia de lo que ocurre cuando una mente enferma encuentra en Internet el combustible que necesitaba para incendiarse. Vamos a ir por partes, porque para entender lo que pasó ese 31 de mayo, primero tienes que entender quiénes eran estas tres niñas, cómo se conocieron, y por qué dos de ellas llegaron a convencerse de que asesinar a la tercera era no solo necesario, sino inevitable. La historia comienza en un complejo residencial de clase media ubicado en Waukesha, Wisconsin. Una ciudad tranquila, de esas donde los vecinos todavía se saludan por su nombre, donde los niños andan en bicicleta hasta que oscurece y donde nadie espera que algo así pueda pasar. Una ciudad que, después de este caso, nunca volvería a ser exactamente la misma. En ese complejo vivían tres familias. Y en tres de esos apartamentos crecieron tres niñas que, por una coincidencia del destino, terminarían conectadas de una forma que ninguna de ellas, ni sus padres, podría haber anticipado. La primera se llamaba Morgan. Desde pequeña era una niña que llamaba la atención, no por maldad, sino porque claramente funcionaba de manera distinta al resto. Era inteligente, con un coeficiente intelectual por encima del promedio. Tenía habilidades artísticas notables y una imaginación que literalmente desbordaba. Sus maestros la describían como brillante pero errática, concentrada en unas cosas e incapaz de prestar atención en otras. Distraída, fantasiosa, en ocasiones, completamente ausente, como si estuviera habitando otro mundo paralelo al que nadie más tenía acceso. Pero había algo más en el historial de Morgan que es fundamental para entender este caso. Su padre padecía esquizofrenia, una enfermedad mental severa que se manifestaba en episodios de psicosis, delirios y una percepción completamente distorsionada de la realidad. En la familia se normalizó convivir con eso, con las ideas extrañas, con las conversaciones que no tenían sentido, con ese límite difuso entre lo que era real y lo que no lo era. Morgan creció en ese ambiente, y eso, como veremos más adelante, tuvo consecuencias directas en su desarrollo. Desde muy pequeña, Morgan ya mostraba comportamientos que preocupaban a quienes la rodeaban. Fue expulsada temporalmente de la escuela por llevar un martillo entre sus cosas. Sus compañeros se alejaban de ella. Muchos la encontraban rara, impredecible, difícil de leer. Y aunque algunos maestros trataron de intervenir, nadie llegó a identificar con claridad lo que realmente estaba ocurriendo dentro de esa mente. La segunda niña se llamaba Paige, y ella era, en muchos sentidos, el contrapeso perfecto dentro de ese grupo. Más sociable, más abierta,
con una capacidad natural para relacionarse con los demás que Morgan nunca tuvo. Paige era el tipo de persona que cae bien a todos, que no se complica, que simplemente existe en el mundo sin mayor conflicto interno. Ella y Morgan se conocían desde cuarto grado de primaria. Compartían el gusto por los gatos, por ciertas películas, por esa especie de mundo compartido que construyen dos niñas que se reconocen entre sí desde muy temprano. Durante años fueron inseparables. Se reían juntas, dormían en las casas de las respectivas familias, se mandaban mensajes constantemente. Era la clase de amistad que uno imagina duradera, de esas que sobreviven la secundaria y la universidad y siguen ahí décadas después. Nadie, absolutamente nadie, habría apostado por el giro que esa amistad estaba a punto de dar. La tercera niña entró en escena cuando ambas pasaron a la secundaria. Se llamaba Anissa, y desde el primer momento quedó claro que era un perfil completamente distinto. Anissa venía de atravesar el divorcio de sus padres, un proceso emocionalmente devastador para cualquier niño, y estaba en un momento de considerable inestabilidad. Era dominante, en ocasiones agresiva, y tenía una personalidad que tendía a imponerse sobre quienes la rodeaban. Eso la hacía complementaria a Morgan, que era más introvertida y necesitaba de alguien que tomara las riendas. Las tres empezaron a verse todos los días en la parada del autobús. Y poco a poco, Morgan y Anissa fueron construyendo un vínculo que tenía algo que Paige no podía ofrecer, una obsesión compartida por lo oscuro, lo sobrenatural, lo macabro. Las criaturas imaginarias, los demonios, las historias de terror. Esa clase de universo que para la mayoría de los niños es entretenimiento pasajero, pero que para algunas mentes vulnerables puede convertirse en algo mucho más serio. Paige, que no compartía ese interés, empezó a quedar cada vez más afuera de ese espacio. No de manera violenta ni declarada, sino de esa forma sutil y silenciosa en que la exclusión ocurre entre adolescentes, las conversaciones que se cortan cuando ella llega, los chistes internos que no se explican, la sensación de estar presente pero no incluida. Y aunque para Paige eso era incómodo, no le quitaba el sueño. Ella tenía otros amigos, era popular en su entorno, se manejaba bien sola. Lo que no sabía era que esa exclusión tenía un propósito muy específico. Para entender lo que vino después, es necesario hablar de un fenómeno que a muchos adultos les resulta completamente ajeno, pero que en ciertos círculos de Internet, especialmente entre adolescentes, alcanzó una popularidad enorme durante la primera mitad de la década del 2010. Se llama creepypasta. El término viene de copypasta, que es la práctica de copiar y pegar texto en foros y redes sociales, con el prefijo creepy, escalofriante en inglés, añadido para describir historias de terror que circulaban de manera viral entre usuarios de Internet. A diferencia de las leyendas urbanas tradicionales, que se transmiten de boca en boca, las creepypastas nacen en foros online y se expanden a través de imágenes, relatos escritos, vídeos y ediciones fotográficas diseñadas específicamente para crear la ilusión de que lo que se está leyendo es real. Y dentro de ese universo, había una figura que se había convertido en algo más que una leyenda. Una figura que había trascendido los foros de Internet para instalarse en la imaginación colectiva de una generación entera de jóvenes. Se llamaba Slenderman. El origen de este personaje es completamente documentado y verificable. Fue creado en el año 2009 por un usuario de un foro de Internet llamado Something Awful, como parte de un concurso de creación de imágenes paranormales. El creador tomó fotografías reales de niños en parques y contextos cotidianos, y mediante edición digital añadió a ese fondo una figura alta, delgada, sin rostro, vestida con traje negro, camisa blanca y corbata, con brazos desproporcionadamente largos que a veces parecían ramificarse como tentáculos. El resultado era inquietante precisamente porque la imagen parecía auténtica. Parecía una fotografía real de algo que realmente había ocurrido. Lo que el creador nunca imaginó es lo que pasaría después.
Esa imagen, y las historias que fueron desarrollándose a su alrededor, se propagaron por Internet con una velocidad y una profundidad que nadie había anticipado. Aparecieron páginas enteras dedicadas a construir la mitología de este ser, que vivía en los bosques, que acechaba a los niños, que podía comunicarse telepáticamente con sus servidores, que quienes lo veían eran incapaces de recordarlo correctamente, que tenía el poder de manipular la realidad a su alrededor. Para la mayoría de las personas que consumían este contenido, era simplemente entretenimiento, una forma de asustarse un poco, de jugar con el miedo desde la seguridad de una pantalla. Pero para mentes que ya tenían dificultades para distinguir entre la ficción y la realidad, ese contenido funcionaba de una manera completamente distinta. En octubre del año 2013, Anissa le habló a Morgan por primera vez sobre Slenderman. Y lo que encendió en Morgan no fue curiosidad ni entretenimiento. Fue algo mucho más cercano a una revelación. Como si ese personaje que acababa de conocer encajara perfectamente en un espacio que ya existía dentro de ella, llenando un vacío que llevaba años ahí. Se obsesionó de manera inmediata y total. Pasaba horas navegando por sitios de creepypasta, leyendo cada historia, cada teoría, cada supuesto avistamiento. Buscaba imágenes, leía foros, discutía con Anissa durante horas sobre los detalles de su mitología. Y a medida que esa obsesión crecía, el vínculo entre Morgan y Anissa se hacía más sólido y más exclusivo. Empezaron a usar un vocabulario propio, palabras clave que habían acordado para hablar del tema sin que sus padres entendieran de qué hablaban. Se construyeron una burbuja, un espacio mental compartido donde Slenderman no era un personaje de Internet, sino una realidad tan concreta como cualquier otra. Y dentro de esa burbuja, desarrollaron una creencia que, vista desde afuera, resulta casi incomprensible, pero que para ellas, en ese momento, era perfectamente coherente. Slenderman tenía servidores, humanos que vivían con él en su mansión en el bosque y que le obedecían. Y para convertirse en uno de esos servidores, había que demostrar valentía. Había que ofrecerle algo. Había que hacer un sacrificio. 2 meses después de que Anissa introdujera a Morgan en ese mundo, las dos niñas ya no estaban hablando de una fantasía. Estaban hablando de un plan. Lo que diferencia este caso de muchos otros crímenes cometidos por menores de edad es la duración y la meticulosidad de la planificación. No fue un arrebato. No fue un impulso del momento. Fue un proceso que se extendió durante meses, que involucró decisiones deliberadas, que tuvo momentos de duda pero también de resolución, y que revela de manera aterradora cómo dos mentes adolescentes pueden construir una lógica interna completamente coherente alrededor de una premisa completamente falsa. El plan era el siguiente. Debían asesinar a Paige. Eso demostraría su disposición a servir a Slenderman, quien a cambio las recibiría en su mansión y las protegería. No hacerlo, según la lógica que habían construido, tendría consecuencias devastadoras. Slenderman atacaría a sus familias. Las castigaría. No perdonaría la cobardía. En algún punto del proceso, ambas tuvieron dudas. Hubo momentos en que el peso de lo que estaban considerando las hizo retroceder, en que algo dentro de ellas reconoció que lo que planeaban estaba mal. Pero esos momentos de lucidez quedaron sepultados bajo una capa de miedo. Miedo a las consecuencias de no obedecer, y bajo el peso de meses de construcción mental. Para cuando el 30 de mayo del 2014 llegó, ambas habían llegado a un punto sin retorno, al menos en sus propias cabezas. Durante esos meses de preparación, eligieron a Paige como víctima. Y la elección no fue casual. Paige era la amiga de Morgan, la que confiaba en ella, la que no tenía ninguna razón para sospechar. Era, en el lenguaje frío y perturbador que ambas usaban entre sí, la carnada perfecta. Diseñaron el escenario inicial en torno a la fiesta de cumpleaños de Morgan. El 30 de mayo, Morgan cumplía 12 años. Era el pretexto perfecto para reunir a las tres en el mismo lugar,
De noche, sin adultos vigilando cada movimiento. La pijamada era la oportunidad que estaban esperando. El plan original era actuar durante la noche. Esperarían a que Paige se durmiera, le cubrirían la boca para que no pudiera gritar, y entonces Morgan la apuñalaría. Habían pensado en los detalles logísticos, el cuchillo, la ubicación, la forma de deshacerse de las evidencias. Dos niñas de 11 y 12 años habían estado pensando en eso durante semanas. El 30 de mayo llegó como cualquier otro día de primavera en Wisconsin. Cielo despejado, temperatura agradable, el tipo de tarde que invita a estar afuera. El padre de Morgan llevó a las tres niñas a una pista de patinaje por la tarde. Estuvieron ahí hasta las 9:30 de la noche, riendo, patinando, comportándose exactamente como se supone que deben comportarse tres amigas en una fiesta de cumpleaños. Pero Paige notó algo esa noche. Algo difícil de definir, esa clase de señal que uno percibe pero no logra articular. Morgan y Anissa querían ir a dormir. Querían hacerlo pronto, mucho antes de lo habitual. Eso era extraño. Cada vez que Paige había dormido en casas ajenas, nadie quería dormirse temprano. Esa era la gracia de las pijamadas, quedarse despierto hasta tarde, hablar, reírse, hacer cosas que no se podían hacer en casa. Pero esa noche, sus dos amigas parecían tener prisa porque todo el mundo se durmiera. Paige lo notó, pero no lo procesó como una amenaza. ¿Por qué habría de hacerlo? Eran sus amigas. Morgan puso el despertador para las 2 de la mañana, se colocó auriculares para no despertar a las demás. El plan era levantarse a esa hora, cuando Paige estuviera profundamente dormida, y ejecutar lo que habían estado planificando durante meses. Pero el sueño la venció antes de que sonara la alarma, y cuando el despertador finalmente se activó, vio a Anissa tan completamente dormida que decidió no actuar. Le daría un día más de vida a su amiga. Esa decisión, si puede llamarse así, no fue misericordia. Fue postergación. A la mañana siguiente, las tres niñas se levantaron y actuaron con perfecta normalidad. Se disfrazaron, jugaron, desayunaron. Para cualquier observador externo, era una escena completamente ordinaria. Tres niñas disfrutando el final de una pijamada de cumpleaños. Fue entonces cuando Morgan le pidió a su madre si podían salir a jugar al Parque Davis, que estaba a pocos metros del complejo residencial. La madre accedió sin sospechar nada. ¿Por qué sospecharía? Eran tres niñas yendo a un parque a media mañana. Una vez en el parque, el escenario cambió. Morgan y Anissa se fueron quedando rezagadas mientras Paige avanzaba adelante. Y fue en ese momento cuando Morgan levantó la sudadera de cuadros que llevaba puesta ese día y le mostró a Anissa lo que había escondido debajo. Un cuchillo de cocina de aproximadamente 13 centímetros que había tomado de su casa esa mañana. Las dos niñas condujeron a Paige hacia los baños del parque. Habían elegido ese lugar con cuidado. El desagüe en el suelo haría más fácil limpiar cualquier rastro. Ese nivel de premeditación, esa clase de pensamiento logístico, es uno de los aspectos más perturbadores de todo el caso. No eran impulsos, eran decisiones. Dentro del baño, Morgan se lanzó sobre Paige e intentó inmovilizarla. Pero Paige opuso resistencia. El forcejeo fue caótico, desesperado, y Morgan no logró controlarla. Anissa intervino y empujó a Paige contra la pared, golpeándole la cabeza contra los ladrillos. En ese instante, algo cambió. Las dos atacantes se pusieron nerviosas. El plan se estaba desmoronando. Y Paige, aprovechando la confusión, logró escapar del baño. Las dos niñas permanecieron dentro del baño por un momento, reorganizándose. Luego salieron y encontraron a Paige en el parque. Propusieron ir a la zona más alejada del parque, lejos de otros visitantes, con el pretexto de observar los árboles y los pájaros. Y Paige, que no quería que su cumpleaños terminara en conflicto, aceptó. Jugaron a las escondidas. Le tocó a Morgan contar.
y mientras lo hacía, Anissa le indicó a Paige que se tumbara en el suelo, se cubriera con hojas y ramas. Paige se negó. Anissa la empujó. Paige cayó. Intentó resistir, pero Anissa se sentó sobre ella. Paige gritó. Anissa se levantó. En ese momento, Anissa le pasó el cuchillo a Morgan. Morgan se lo devolvió. Anissa retrocedió. Y entonces gritó una frase que quedaría grabada en las actas del juicio y en la memoria de todos los que cubrieron este caso. Ahora, gatita, ponte furiosa. Morgan se giró y atacó a Paige. La apuñaló en 19 ocasiones. 5 heridas en un brazo. 7 en una pierna. Una perforación en el páncreas. 1 en el hígado. 1 en el estómago. 4 en el diafragma. Y la última, la más cercana a ser letal, a apenas 1 milímetro de una arteria principal próxima al corazón. Cuando terminó, Paige intentó ponerse de pie. Se tambaleaba. Las dos atacantes la tomaron de los brazos, la arrastraron hacia unos arbustos, la cubrieron con hojas y ramas, y le dijeron que se calmara, que iban a ir a buscar ayuda. Y se marcharon. Lo que ocurrió a continuación es, en medio de toda esta oscuridad, algo cercano a un milagro. Paige seguía con vida, con 19 heridas de arma blanca, con órganos perforados, con la presión arterial desplomándose, pero viva. Y en lugar de rendirse, se arrastró, centímetro a centímetro, dejando un rastro de sangre sobre el pasto del parque. Se movió en dirección al camino de tierra que bordeaba la zona más alejada del parque. Un ciclista llamado Greg Steinberg pasaba por ahí en ese momento. Vio a una figura tumbada en la hierba y en un primer instante pensó que era alguien tomando el sol. Luego Paige levantó la cabeza. Le pidió ayuda. Le dijo que la habían apuñalado. Steinberg se detuvo de inmediato. Llamó al 911. Le ofreció agua. Permaneció con ella hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Cuando los oficiales le preguntaron quién la había atacado, Paige respondió sin dudar. Su mejor amiga Morgan. Mientras Paige era trasladada de urgencia al hospital, Morgan y Anissa caminaban por las vías del tren a las afueras de Waukesha. Según su propia versión posterior, estaban buscando la mansión de Slenderman. Estaban yendo hacia el bosque. Anissa estaba aterrorizada. En algún momento del trayecto, sacó su teléfono y escribió un mensaje despidiéndose de su familia. Pensó que nunca volvería a verlos, que el resto de su vida transcurriría en ese bosque, sirviendo a una criatura ficticia, sin acceso al mundo real. Lloraba. Le reprochaba a Morgan lo que habían hecho. Morgan le respondía con una calma que resultaba perturbadora. Cantaba, miraba el paisaje, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, 4 departamentos de policía de Wisconsin, el cuerpo de bomberos y un helicóptero estaban peinando la ciudad en su búsqueda. A las 2:30 de la tarde, un ayudante del sheriff encontró a 2 niñas sentadas en la hierba junto a una parada de autobús a varios kilómetros del parque. Al revisarlas, encontró dentro de una de las bolsas el cuchillo de cocina, todavía con sangre. Eran Morgan y Anissa. Fueron detenidas de inmediato y trasladadas a la comisaría para ser interrogadas. Lo que los oficiales observaron durante ese interrogatorio los dejó profundamente desconcertados. Ninguna de las 2 niñas parecía comprender la gravedad de lo que había ocurrido. No mostraban pánico, no mostraban remordimiento visible, no mostraban el tipo de angustia que uno esperaría ver en 2 personas que acababan de intentar asesinar a alguien. Mencionaron que todo había sido necesario para complacer a Slenderman, con la misma naturalidad con que alguien menciona haber ido al supermercado. Morgan fue grabada en la sala de interrogatorios bailando sola frente a las cámaras, haciendo muecas, moviéndose con total tranquilidad. Cuando entró el oficial que la iba a entrevistar, lo primero que le preguntó fue si Paige había muerto. Todavía llevaba sangre de su amiga en la sudadera. Durante el interrogatorio, Morgan culpó a Anissa de ser la autora intelectual del plan. Anissa,
En la sala contigua, culpó a Morgan de haber ejecutado el ataque. Ambas tenían razón en lo que decían, y ambas intentaban minimizar su propia responsabilidad. Pero en ningún momento ninguna de las dos mostró un arrepentimiento genuino por lo que le habían hecho a Paige. En el hospital de Waukesha, Paige entró directamente a quirófano. Tenía la presión arterial peligrosamente baja como consecuencia del daño a varios órganos internos. La cirugía duró 6 horas. El médico que la atendió declaró públicamente después que si el cuchillo se hubiera desplazado apenas unos milímetros más en la dirección de esa arteria principal, no habría nada que hacer. Paige sobrevivió. Pasó una semana recuperándose en el hospital. Cuando le dieron el alta, tardó semanas en poder respirar con normalidad. Caminar distancias cortas la dejaba sin aire. Su cuerpo tardó meses en recuperarse de las lesiones físicas. Las emocionales llevarían mucho más tiempo. Según relatos posteriores de personas cercanas a ella, el regreso a la vida cotidiana fue un proceso marcado por el miedo. El miedo que no desaparece de noche. La desconfianza que se instala de manera permanente cuando quien intentó matarte era tu mejor amiga. Para poder dormir, Paige llegó a colocar unas tijeras debajo de su almohada. Un detalle pequeño y devastador que dice más sobre las secuelas de este tipo de trauma que cualquier informe clínico. A lo largo de los años siguientes, Paige fue sometida a 6 cirugías adicionales para tratar las consecuencias a largo plazo de las heridas. El proceso legal que siguió fue largo y complejo. Morgan y Anissa fueron acusadas inicialmente como adultas por tentativa de homicidio en primer grado, lo cual en Wisconsin conlleva penas de hasta 65 años de prisión. Sus respectivos equipos de defensa argumentaron que ambas debían ser juzgadas como menores, invocando problemas de salud mental documentados. Las evaluaciones psicológicas revelaron un cuadro clínico serio en ambas. En el caso de Morgan, los especialistas determinaron que desde la infancia escuchaba voces, tenía alucinaciones y episodios de risa histérica incontrolable. Creía genuinamente que Slender Man era real y que se comunicaba con él. La herencia genética jugó un papel relevante. Su padre había sido diagnosticado con esquizofrenia a los 15 años, y hay evidencia sólida de componente hereditario en ese trastorno. En diciembre del año 2017, Anissa fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica, tras declararse culpable de tentativa de homicidio en segundo grado. Fue declarada enferma mental al momento de cometer el ataque. Morgan, diagnosticada con esquizofrenia paranoide, fue condenada a 40 años en una unidad psiquiátrica de seguridad. En las grabaciones del interrogatorio, cuando le preguntaron si volvería a cometer un crimen si Slender Man se lo pidiera, respondió que sí. En marzo del 2021, Anissa compareció ante el juez para solicitar su libertad condicional, con seguimiento del Departamento de Salud hasta cumplir los 37 años. Morgan continúa recibiendo tratamiento para la esquizofrenia. Sus padres han declarado que ha experimentado cambios significativos en su personalidad. Donde antes había frialdad, ahora hay afecto. Donde antes había un mundo interior inaccesible, ahora hay presencia. Este caso no terminó con una muerte, pero dejó heridas que ninguna cirugía puede cerrar del todo. En Paige, que tuvo que aprender a confiar de nuevo en un mundo que traicionó su confianza de la manera más brutal posible. En Morgan y Anissa, que crecerán dentro de instituciones psiquiátricas, cargando el peso de lo que hicieron en una mañana de primavera cuando tenían 12 años. Y en todos nosotros, que quedamos con la pregunta incómoda de cómo 2 niñas inteligentes, con familias presentes, que iban a la escuela todos los días, llegaron a ese punto. La respuesta no es simple. Hay salud mental. Hay acceso irrestricto a contenido en Internet diseñado para borrar la línea entre ficción y realidad. Hay 2 mentes vulnerables que encontraron en ese contenido un sistema de creencias que llenaba algo que les faltaba. Y hay una falla colectiva en reconocer las señales a tiempo. Slender Man no existe. Nunca existió.
Fue creado por un usuario de Internet en 20 minutos como parte de un concurso. Pero las consecuencias de que dos niñas creyeran en él fueron absolutamente reales.